Hola a todos, bienvenidos nuevamente a eRadiology. Yo soy Yesid Cardoso Vélez, médico radiólogo, y en el día de hoy vamos a presentarles otro caso clínico de tumores óseos. Antes de continuar, les recuerdo que estos casos son tomados de la literatura médica y por ende, cada imagen tiene su respectiva referencia bibliográfica. Tal como lo hicimos en el caso anterior, en este vamos a identificar las características radiológicas básicas de la lesión, las cuales a su vez vamos a introducir en una aplicación desarrollada para automatizar el diagnóstico etiológico de los tumores óseos. En este segundo caso se trata de una paciente femenina de 31 años de edad, quien consulta por dolor y edema en el tobillo derecho, sin antecedentes de trauma. Para este caso contamos con dos proyecciones del tobillo, una en sentido anteroposterior y otra en lateral. Vamos entonces a concentrarnos en esta lesión. Ahora bien, como dijimos en el caso anterior, en todo tumor óseo debemos identificar algunas características básicas, las cuales podemos clasificar en tres categorías. La primera de ellas son las características propias de la lesión. La segunda son las características relacionadas con la ubicación. Y finalmente las tres preguntas que siempre debemos tratar de responder. Empecemos entonces con las características intrínsecas de la lesión, tales como el tipo de reacción perióstica, definir su matriz tumoral y su zona de transición. Con relación a la ubicación, definiremos el tipo de hueso afectado y su localización dentro del mismo, la cual puede ser a nivel de la diáfisis, a nivel de la metadiáfisis, metáfisis o epífisis, como también comprometiendo varias de estas zonas en el caso de lesiones grandes. También en ubicación vamos a definir si el tumor presenta una localización central o periférica, lo cual también podemos llamar medular o cortical, o si adopta una posición yustacortical. Finalmente, vamos a tratar de responder siempre a tres preguntas. ¿Están las epífisis del paciente cerradas? Lo cual es una pregunta equivalente a la edad del paciente. Si la lesión compromete o no los tejidos blandos y si la enfermedad es única o multifocal, lo cual también podemos llamar enfermedad monostótica o poliostótica. Ahora, haciendo el ejercicio de identificar estas características en este caso clínico, podemos decir que la lesión presenta una reacción perióstica de tipo agresivo o maligno, ya que interrumpe la cortical. También podemos decir que su matriz tumoral es predominantemente radiolúcida, la cual también podemos llamar quística, y que sus bordes no los podemos identificar claramente, especialmente en su región anterior, es decir, que la lesión tiene una zona de transición lítica con bordes mal definidos. Con respecto a la ubicación, podríamos decir que la lesión se ubica en la tibia distal. Se centra a nivel de la metáfisis y que se extiende a la epífisis, incluyendo la superficie articular. Por su tamaño, la lesión también compromete la metadiáfisis. Y también en la ubicación podemos decir que la lesión se ubica en la región periférica o cortical del hueso. Finalmente responderemos las preguntas que siempre debemos hacer. En este paciente, las epífisis se encuentran cerradas y no hay lesión a nivel de los tejidos blandos. Con respecto a si la enfermedad es mono o poliostótica, no podemos asegurar con certeza si es monostótica, con solo estas dos proyecciones. Por lo tanto, no podemos responder esta pregunta en este caso clínico. En resumen, podemos decir de esta lesión que presenta una reacción perióstica maligna, su matriz tumoral es quística o radiolúcida y que presenta una zona de transición lítica con bordes mal definidos. Con respecto a la ubicación, podemos decir que se ubica a nivel de la tibia distal,
compromete la metáfisis y la epífisis, presenta también una ubicación cortical, sin embargo no podemos asegurar si es mono o poliestótica. Y con respecto a las preguntas complementarias, no hay lesión a nivel de los tejidos blandos circundantes y las epífisis de este paciente se encuentran cerradas. Recordemos que la pregunta de si las epífisis se encuentran cerradas o no es un equivalente a la edad del paciente, a la pregunta de la edad del paciente, y de hecho es mucho más precisa. Entonces, vamos a tomar estas características, las vamos a ingresar en el aplicativo y vamos a intentar definir el diagnóstico principal y sus diferenciales. Entonces, habíamos dicho que las características de las lesiones las podríamos agrupar en diferentes categorías. La primera de ellas eran las características relacionadas con las propiedades intrínsecas de la lesión, como son la reacción perióstica, la matriz tumoral y la zona de transición. Un segundo grupo de categorías eran aquellas relacionadas con la ubicación de la lesión, es decir, en qué hueso estaban, en qué zona del hueso, como por ejemplo si estaban en la diáfisis, epífisis, metadiáfisis, metáfisis o metáfisis y epífisis, como en nuestro caso. También dentro de esta zona, en qué localización estaban, es decir, si la lesión era central o medular, o si por el contrario era cortical o periférica, o también si la lesión era justa cortical. Finalmente, dentro de la categoría de ubicación, también decíamos si la lesión era unifocal o multifocal, lo que también podríamos llamar monostótico o poliostótico. Otras características hacían relación a si las epífisis estaban cerradas o si había compromiso de los tejidos blandos adyacentes. En esta parte del aplicativo teníamos la sección del diagnóstico principal. En este caso pues están todos los diagnósticos porque no hemos seleccionado ninguna de las características. Teníamos un ítem para definir si la lesión tenía un comportamiento agresivo o no agresivo y una sección con 5 diagnósticos diferenciales relacionados. Finalmente, aquí nos daban algunas pistas para estar un poco más seguros del diagnóstico que nos proponía el aplicativo. Entonces, vamos a introducir las características que ya identificamos del tumor en el aplicativo. Habíamos dicho que la reacción perióstica de la lesión de este paciente era de tipo maligno porque interrumpía el periósteo. Entonces, vamos a seleccionar esta primera característica. Vemos cómo cambia la cantidad de diagnósticos principales posibles. La segunda característica que vamos a escoger es la matriz tumoral. En este caso decíamos que era una matriz radiolúcida que también podemos llamar quística. Vemos entonces que nos quedamos con un solo diagnóstico en este caso, que es el tumor de células gigantes, con solo seleccionar estas dos características, ya que como les decía en el primer video, son las características que confieren mayor especificidad a la hora de seleccionar un diagnóstico diferencial. En este caso, nos dice además que la lesión es de tipo agresivo. Este caso es diferente al anterior, si bien es el mismo tipo histológico de tumor. Este tumor de células gigantes tiene dos variantes, una variante agresiva y una no agresiva. En el caso anterior vimos un paciente con un tumor no agresivo de células gigantes. En este caso estamos viendo una lesión con la misma histología pero con un comportamiento agresivo. Los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta que nos recomienda el aplicativo son el condroblastoma, el fibroma condromixoide, el quiste óseo aneurismático, el fibroma no osificante y el tumor pardo en el caso de que el paciente tuviera un hiperparatiroidismo. Algunas de las características que nos confiere el aplicativo para determinar si sí estamos en el diagnóstico correcto son estas. Que las epífisis deben estar cerradas es una condición casi necesaria para hablar de este tipo de tumor. Lo otro es que casi siempre compromete la superficie articular, como lo vimos en el caso, comprometía las epífisis. Y finalmente nos dice que este tumor puede debutar como una fractura patológica. Ahora vamos a intentar llegar al mismo diagnóstico escogiendo
otras variables en diferente orden. Entonces borramos las variables que seleccionamos y vamos a escoger, por ejemplo, que el paciente tiene las epífisis cerradas, como en este caso, que está comprometiendo la metáfisis y las epífisis, como en el caso de nuestro paciente, y con estas dos variables llegamos al mismo diagnóstico, tumor de células gigantes. En este caso no nos dice si es agresivo o no agresivo, porque básicamente lo que va a mirar el aplicativo es el tipo de reacción perióstica. Si seleccionamos el tipo de reacción perióstica, pues nos vamos a quedar con la variante agresiva. Vamos a intentarlo en otro orden. En este caso vamos a escoger primero el tipo de hueso. El hueso comprometido es la tibia. Vamos a escoger que la lesión es más cortical y vamos a escoger que la zona de transición es lítica con bordes mal definidos en este caso. Vemos como los diagnósticos diferenciales todavía siguen siendo bastantes, entonces vamos a escoger otra característica, por ejemplo que la lesión tiene un contenido o una matriz tumoral radiolúcida. Y vemos que llegamos al mismo diagnóstico. Básicamente la diferencia entre un orden y otro es que vamos a necesitar más características, ya que están organizadas desde las más específicas a las menos específicas. Si vamos escogiendo las menos específicas, lo que va a suceder es que vamos a necesitar más categorías para llegar al mismo diagnóstico. Y si escogemos el orden propuesto en el aplicativo, vamos a necesitar menos características para llegar a un diagnóstico etiológico. En el sitio web donde se publicó este caso, se muestra además la resonancia magnética del mismo paciente y en el que se observa que no había compromiso de los tejidos blandos adyacentes y también se realizó diagnóstico etiológico que confirmó un tumor de células gigantes. Hasta aquí este video, espero haya sido de su interés, me gustaría escuchar sus comentarios, ideas o inquietudes y no olviden suscribirse al canal. Hasta pronto.